¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar de logística, pero no cualquier tema de logística, sino vamos a hablar de logística de última milla. Mucho se habla de este tema, sobre todo ahora con todas las repercusiones que tiene el fenómeno de inversión del nearshoring y sobre todo en términos de ser muy eficaces, muy eficientes y sobre todo muy precisos con el término de la logística, las entregas de producto, el movimiento en general de las mercancías. La logística de última milla ha tomado un papel particular en la industria en México y por eso es que vamos a hablar de este tema. Y quiero agradecer a Mario Berlanga. Él es CEO y socio fundador de la empresa Proximity Parks, una empresa dedicada al mercado de bienes raíces, concretamente enfocados al tema de la última milla, como creo que el nombre lo indica claramente. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en México Industry. Muchas gracias, David, por la invitación y mucho gusto a tu auditorio. Encantado de estar aquí. Oye, pues mira, yo quisiera entrar por definir el tema de última milla, sobre todo en cuanto a sus características de negocio, como para entenderlo dentro de un mercado específico. ¿Cómo lo debemos ubicar y sobre todo en términos de bienes raíces, en términos de desarrolladores como lo son ustedes, cómo encuentran esas diferencias y ese valor en este mercado puntual? Claro, creo que le platico al auditorio a qué nos dedicamos nosotros en Proximity Parks y con eso se va a entender muy bien qué es la logística de última milla. Básicamente, lo que nosotros hacemos es acercar a los principales jugadores de e-commerce y de paquetería, mensajería y paquetería, eso, que es un segmento que le llamamos como segmento de la economía moderna, y también jugadores de la economía tradicional que necesitan estar vendiendo, distribuyendo adentro de las ciudades. Entonces nosotros nos dedicamos a acercar a estos jugadores. ¿Cómo nos acercamos? Ofreciendo bodegas, naves industriales y espacios para maniobra de transporte adentro de la ciudad. Ese es el gran diferenciador, ¿no? La logística de exportación, de manufactura, de gran calado, se hace más en las afueras de la ciudad. Nosotros lo hacemos adentro de la ciudad. Y es una logística que se le llama última milla porque es el último toque, el último transferencia, típicamente de un camión a un vehículo de reparto, una especie de cross-docking, para que el producto sea entregado en donde ya se va a consumir, en tu casa, en mi casa o en el supercito de la esquina, ¿no? Todo eso es similar que sucede desde nuestras propiedades, desde Proximity Parks. Esto ha tomado especial, digamos, un crecimiento exponencial, podríamos decir, a partir del e-commerce, sobre todo ahora que las empresas, pues prácticamente cualquier empresa puede distribuir de manera directa, ¿no? Pero se necesitan estos últimos puntos de interconexión, como ya lo mencionas. ¿El e-commerce ha tenido algo que ver con la explosión o el mayor generación de oportunidades para espacios como el que ya mencionas? Sin duda, sin duda. Fíjate, nosotros fuimos los pioneros en este mercado, David, y desde el 2017 arrancamos con esta tesis, con esta marca enfocada de lleno a este segmento. Y sin embargo, fue en 2020 con la pandemia por COVID y todo ese crecimiento exponencial que tuvo el e-commerce en nuestro país, que pues tomó mucho vuelo lo que hacemos, ¿no? Y donde realmente crecimos el portafolio exponencialmente y seguimos con esa misma velocidad. Entonces te diría mucho de ello gracias a este crecimiento del e-commerce, donde nos hemos vuelto los aliados, los mejores aliados de estas empresas para poderles ayudar a hacer una logística eficiente. El e-commerce no funciona en las grandes ciudades, que son en las que estamos nosotros, México, Monterrey y Guadalajara, son los tres principales mercados que concentran más del 50% del consumo de e-commerce en México. Algo importante es cómo se adaptan estos diseños de las propiedades o si es que hay alguna adaptación particular, sobre todo pensando en que hay que acomodar pues distintos operadores logísticos tal vez o distintos tipos de mercancía, pensando en la naturaleza, sobre todo geográfica de estos puntos. Sí, pero lo que te comentaba ahorita y creo que por ahí lo abordamos es, el e-commerce no funciona sin estos espacios
para poder hacer, o sea, de lo que se trata es de que estos jugadores puedan hacer una entrega más rápida, más barata y más amigable con el medio ambiente. Hay un gran tema de ahorro de emisiones al ambiente y en Proximity Parks tenemos un enfoque en sustentabilidad muy importante, porque al acercar a estas empresas y que esa última milla la hagan desde muy cerca de los lugares donde se hacen las entregas, hay muchísimo ahorro en tráfico y en kilómetros recorridos en todos estos vehículos de transporte. Entonces, ahí hay un tema. ¿Qué sucede? Y entrando a tu pregunta, el acceso es muy importante. El que adentro de las propiedades tengamos patios, áreas de estacionamiento, zonas de maniobra para hacer la logística de manera eficiente y bien importante, sin estropear los flujos de las avenidas, sin complicar vialmente al entorno, a la colonia donde estamos, ¿no? Uno de los tres principales valores que tenemos en la empresa es ser buenos vecinos. Entonces es un tema muy importante que consideramos en el diseño desde el principio y la gran mayoría de las propiedades que analizamos se descartan principalmente por eso. Entonces, sí hay una, digamos, una lógica de, aunque sabemos que es dentro de las ciudades, también escoger muy bien el lugar para no tener afectaciones, digamos, con el entorno. Mencionas algo particularmente importante hoy en día, que es la sustentabilidad, sobre todo la protección al medio ambiente y tiene mucho que ver, pues, el cuidado, la trazabilidad de la huella de carbono, ¿no? Ustedes me dices que tienen un especial énfasis en asegurar que esto se logre por parte de sus clientes, de las personas que se instalan en estos parques. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué consiste? ¿Cómo definirías el trabajo de ustedes en términos de asegurar este proceso, digamos, sustentable en términos de logística? Sí, es bien interesante y algo que nos encanta de a lo que nos dedicamos. Y empieza desde el escoger la propiedad correcta hasta el cómo la diseñamos, el equipamiento que se le pone, por ejemplo, aproximadamente el 50% de toda la energía que se utiliza en nuestros parques es de generación sustentable o verdes, con paneles solares. Dejamos las propiedades listas, cableadas y con infraestructura para hacer pues todo un deployment de cargadores eléctricos para los vehículos eléctricos, ¿no? Entonces esto le permite a nuestros arrendatarios muy rápido empezar a transicionar de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Entonces, todo esto va desde el punto de vista de diseño. El tipo de luminarias, recuperación de aguas de lluvia, todos estos elementos de construcción verde, donde estamos a la vanguardia en México y participando pues, con organismos internacionales, siempre llevando esto al siguiente nivel. Entonces, es una parte. La siguiente es lo que le toca al arrendatario, que es ya nada más por estar más cerca, pues hay muchos estudios que te dicen que más o menos el 30% de su huella de carbono se disminuye contra o comparado con entregar un paquete que viene en el último vehículo de reparto desde las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros vamos monitoreando un poco el cómo la propiedad ahorra en huella de carbono por la generación eléctrica y por otro lado, con estimaciones en base a estudios que se han hecho en Estados Unidos y en universidades enfocadas en esto, de cómo por cada paquete que nuestros clientes, nuestros arrendatarios entregan, también hay un ahorro muy importante en emisiones al ambiente. Entonces ya tienen los KPIs definidos, pero mencionabas puntos interesantes. Uno es, tienen un manejo especial de aguas grises, por ejemplo. Quiere decir que cuidan este tipo de instalaciones hídricas también, además de, por ejemplo, energía. En el caso de la energía, asegurar que haya puntos o una energía estable que permita la eliminación, digamos, de sobrecargas. Es decir, háblame un poco de este énfasis en recursos como el agua y como la energía que son importantes para cualquier nave industrial. Sí, fíjate que algo también que se nos ha facilitado a nosotros por la misma tesis de que nosotros estamos adentro de la ciudad. O sea, si tú ves nuestras propiedades, hablando de Ciudad de México, pues estamos en la Colonia del Valle, estamos en Coyoacán, estamos en Santa Fe, estamos sobre el viaducto, sobre Lomas Verdes, casi esquina con Periférico. No estamos en zonas industriales tradicionales. Entonces, para nosotros, donde nos ponemos normalmente ya hay una infraestructura eléctrica y también ya hay una infraestructura de drenaje y agua. Y lo que es muy positivo es que nuestros arrendatarios, al ser un tema logístico, el uso de agua es bastante menor. No hay temas de transformación, no hay temas de manufactura. Entonces el uso de agua es únicamente baños. Y el uso de energía eléctrica típicamente tampoco es como en una manufactura. Entonces no ha sido un reto para nosotros. Y sin embargo, lo que sí hemos hecho es, en cualquier caso,
todas las propiedades tienen los sistemas pues, de última tecnología, más ahorradores, pues, para ser responsables con el ambiente. Como te decía, paneles solares, luminarias LED de última generación, recuperación de aguas de lluvias, etcétera, etcétera. Es una cantidad de cosas que tenemos en el estándar de construcción muy, muy interesante. Y sobre todo, hablabas tú de trazabilidad, del seguimiento de la huella de carbono, sobre todo ya en el proceso, en el caso de de sus clientes, y asegurar un buen suministro de energía es importante, sobre todo pensando en las redes de datos. Esto es mucha Sí, tecnología alrededor y necesitan pues energía estable, ¿no? Esto de alguna manera lo asegura. Entonces es positivo, digamos, estar con naves dentro de una zona urbana por lo que mencionas. correcto. ¿Qué otros aspectos deberíamos considerar o deben considerar en términos de sustentabilidad en el momento de evaluar una nave industrial, Mario? Fíjate que otro aspecto muy particular de lo que hacemos nosotros es, mucho de lo que hacemos es remodelar cosas que ya existían. En nuestro caso nos ha tocado y hemos sido los pioneros en esto desde que empezamos remodelando desde agencias de autos, por ejemplo, ¿no? Y entonces te toca analizar si hay contaminación en el suelo. Cuando hay contaminación en el suelo no podemos comprar, así se nos caen muchas oportunidades, porque pues, imagínate talleres viejos, fábricas viejas que se fueron quedando en medio de la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara, pues muy comúnmente están contaminados en suelo, con hidrocarburos, con aceites. Eso es algo que nosotros, pues ser un jugador institucional, que representamos capital de inversionistas globales, privados e institucionales, no podemos pues comprar cosas contaminadas. Hay procesos de remediación que típicamente pedimos que el vendedor los haga antes de vendernos. Entonces, desde ahí empieza un tema de ser muy cuidadosos con qué compramos. A veces los edificios están hechos con asbestos. Entonces, otro tema bien complicado, que o le sacamos la vuelta o se tiene que contratar e invertir en un proceso pues, de tratamiento y retiro de esos asbestos y de llevarlos a ciertos lugares particulares donde se entregan, se dejan. Entonces, pues, todo eso es parte de nuestro día a día y es algo en lo que nos hemos vuelto muy expertos, ¿no? Es una labor muy minuciosa. Luego se piensa que una remodelación, pues es fácil, ¿no? Llegas y ya está ahí, ya nomás lo pintas. No, es mucho más complicado hacer una remodelación bien hecha y con estos estándares de sustentabilidad que hacer una construcción nueva desde cero. Y aún así hemos logrado que todo nuestro portafolio tenga certificaciones de sustentabilidad del más alto nivel. En el caso particular utilizamos certificaciones del LEED, que es el USGBC, ¿no? Es un estándar del United States Green Building Council. Y tenemos certificaciones nivel oro, todas hasta ahorita. Entonces, pues sí, ahí es algo de que nos hemos sentido muy orgullosos. Para un cliente es importante esa certificación USGBC, entonces, que siempre lo constaten, sobre todo por lo que mencionas. Digo, creo que es más difícil, quiero entender, partir de una remodelación, sobre todo porque puede haber daños estructurales, aspectos de Correcto. contaminación, etcétera. Entonces, entiendo, esto es también importante de ver en el momento de localizarse en algún lugar. Yo te quería preguntar de todo este know-how que ustedes tienen en cuanto a esta proximidad de última milla en términos logísticos, ¿qué se puede aprender o qué se puede transferir hacia otros, digamos, niveles de la cadena de valor en términos de logística? ¿Hay algo que ustedes consideren que es un know-how que puede servir más allá del mercado en donde ustedes estén? Sin duda. A ver, yo creo que el enfoque que tenemos en servicio al cliente, donde realmente queremos ser, y así nacimos, o sea, en el DNA de Proximity Parks, en los valores de cuando mis socios y yo fundamos la empresa, lo escribimos, es convertirnos en un aliado verdadero de nuestros clientes y ayudar a que el e-commerce florezca en este país. Entonces creo que ese enfoque en el cliente y en estar entendiendo y casi que anticipándose a cuáles son los cuellos de botella, los retos que enfrentan los clientes y tratarlos de resolver, es muy particular, porque el real estate y las rentas, pues es un negocio que viene de hace cientos, miles probablemente de años, pero muy comúnmente se ha entendido como, pues yo te doy una factura, tú me pagas y no te quiero volver a ver y allá cuando vaya a vencer el contrato en 5 o 10 años, nos vemos. O sea, como que la relación arrendador-arrendatario ha evolucionado mucho así. Y nosotros sentimos que, pues ahorita, en los tiempos en los que vivimos, ya es necesario repensar esta relación arrendador-arrendatario. Internamente le llamamos Real Estate 2.0.
donde la relación es mucho más activa, mucho más proactiva, ¿no? O sea, les damos servicios de mantenimiento dentro de las propiedades, estamos muy pendientes de ellos, de cualquier cosa que duele. Si en unas de nuestras casetas empezamos a ver cuello de botella y se empiezan a hacer ineficientes los accesos, pues inmediatamente creamos un nuevo acceso, invertimos en sistemas para que el cliente siempre pueda estar operando a tope de capacidad. Y si logramos eso, el cliente va a estar ahí muchos, muchos años y va a crecer con nosotros. Entonces, yo pensaría que eso es muy transferible. Mario, pensando en modelos de innovación como de océanos azules, por ejemplo, ¿tú crees que ustedes están tomando un mercado ya existente y están generando una propuesta de valor adicional que puede entrar en un nivel, de hecho, de innovación, como lo menciono? ¿Cómo surge esta idea de entrar al mercado? ¿Qué oportunidades, perdón, viste junto con tu socio que pensaste, aquí hay algo para nosotros? Sin duda, bien interesante. Yo empecé en el desarrollo inmobiliario en el 2005 y me tocó estoy involucrado en proyectos desde bodegas hasta edificios de departamentos, plazas comerciales, edificios de oficinas. Y llegó un momento donde dije, oye, pues aquí no me voy a volver el número uno en nada, ¿no? O sea, como que estoy partido en todos los sabores y colores. Y para hacer algo que realmente deje una huella y donde nos podamos volver los líderes, me fui a una maestría, estuve en el extranjero 2 años buscando un nicho en particular. Y de ese tiempo, entre el 2014 y el 2016, estando en California, en Silicon Valley, fue que identificamos que en México iba a haber un crecimiento importante. Ciertamente no anticipábamos COVID y lo que pasó, pero sabíamos que iba a haber un crecimiento importante en e-commerce y que sin proximity parks en la fórmula, el e-commerce en las grandes ciudades no iba a poder florecer y no se iba a poder dar. Entonces, esa fue la oportunidad que vimos y creo que fue innovador. No es un modelo que copiamos de Estados Unidos, Europa y lo trajimos, lo inventamos de cero. Oye, a ver, primero pensamos que iban a ser terrenos y que íbamos a hacer bodegas en vertical, ¿no? De varios pisos, y después nos dimos cuenta que no. O sea, terrenos son poquitos, la mayoría es reconvertir lo que ya existe. Irnos para arriba no iba a funcionar y no funciona para logística de altos volúmenes, porque pues, no puedes subir los camiones a los siguientes pisos, ¿no? Y aquí sí necesitas, en nuestras propiedades llegan 40 o 50 camiones todas las mañanas, digo, según el tamaño de la propiedad, ¿no? Pero, y salen 200, 300, 500 vehículos de reparto todas las mañanas y durante el día. Es bien interesante. Entonces sí, es un océano azul. ¿Tú hiciste un MBA en Stanford o qué fue lo que hiciste? Sí, sí. Interesante porque justo muy centrado en términos de tecnología, ¿qué diferencias hay de lo que tú pudiste empezar a visualizar allá y de lo que es la realidad de las ciudades en México, por ejemplo? Bueno, pues hay retos muy particulares, pero te diría, ese desorden urbano que a veces criticamos en el que vivimos, pues es algo positivo para nuestra tesis. O sea, nosotros el tráfico nos gusta, porque mientras más tráfico hay, quiere decir que más proximity parks se necesitan. El nombre de proximity parks viene de identificar que nuestra tesis tenía que ver con el valor de la proximidad que a la gente que vive en una ciudad, o el valor que la gente que vive en una ciudad le da a la proximidad. Entonces, te diría, ese es el driver de la tesis estas 3 ciudades en México pues tienen muchos retos, pero tienen muchas oportunidades donde crear valor, donde ayudar a que el consumo se ve mejor, se ve más barato y se ve más limpio. Entonces, sí, en verdad. Si fuera una lucha, tú tomarías la fuerza de tu oponente para debilitarlo y derrotarlo, ¿no? Eso es lo que hiciste Correcto. prácticamente. ¿Cuáles son Sí, las tendencias, Mario? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los retos por venir? Y yo creo que este conocimiento o esta oportunidad en la proximidad se va a volver en un mercado peleado, ¿no? ¿Cómo estás viendo las tendencias y los retos por venir para ustedes? mira, seguimos viendo mucha oportunidad. El e-commerce sigue creciendo fuerte en México, ciertamente no como en el 2020 y 2021 con COVID, pero sigue creciendo a doble dígito, que es muy por encima del crecimiento de la economía. Entonces sigue necesitando estos espacios. Nosotros estamos planeando invertir en los siguientes 4 años aproximadamente 8,000 millones de pesos. Estamos invirtiendo como 2,000 por año y tenemos el fondeo. Fuimos los pioneros y somos los más grandes en el nicho y hemos podido agarrar oportunidades muy particulares. Algo que nos gusta mucho de la tesis es, no cualquiera puede llegar y competir en esto porque hay muy pocos sitios, necesitas mucho expertise y entendimiento y análisis de datos que nosotros hemos ido desarrollando a través de los años de entendimiento logístico para saber dónde hace sentido poner un proximity parks, ¿no? Dónde
hay un cuello botella logístico y cuáles son las características de diseño y de acceso que tienes que tener. Entonces, sí creemos que eventualmente va a haber más competencia, pero también cada vez es más difícil encontrar estos espacios. Y nos hemos ido quedando con muchos de ellos dentro del portafolio para beneficio de nuestros inversionistas, de nuestros clientes y te diría también beneficio de las ciudades y del medio ambiente, ¿no? Como en Proximity Parks tenemos un criterio y un dicho, y de hecho lo tenemos registrado como slogan, Triple Net Positive. Cada inversión que hacemos tiene que ser net positive, o sea, positiva para nuestros clientes, para las ciudades y el medio ambiente y para nuestros inversionistas. ¿Los fondos los consigues en México o los consigues fuera? Ambos, tenemos inversionistas en 7 países, privados e institucionales. Aquí en México tenemos a varias de las Afores, que son pues, los inversionistas institucionales por excelencia en el país, que se sumaron a nuestro último fondo, Fondo 2 de Proximity Parks, que hicimos el cierre a finales del año pasado. Entonces ya hay interés, o sea, sí hay interés en México para fondear este tipo de empresas Sin duda, sin o de duda. emprendimientos, si me permites. Ok, Sin bueno, duda. algo con lo que quisiera cerrar, Mario, me parece muy interesante, sin duda innovador, muy centrado en sustentabilidad y tomando pues las particularidades de las ciudades en el país para hacerlos, que podríamos hablar de complicaciones, que las toman como fortalezas para tu modelo de negocios. ¿Algo con lo que quisiera cerrar? Bueno, diría, en Proximity Parks confiamos mucho en lo que viene en el futuro para México. Este es un año interesante de elecciones, pero independientemente de lo que suceda en ese campo, creemos que México es un país con muchas bondades, muchas ventajas y donde pues toma pensar, analizar y mucha intencionalidad de encontrar un nicho, pero hay muchos nichos allá afuera donde buenos proyectos se pueden explotar, se pueden volver exitosos con buenos emprendedores, con buen fondeo. Nada es fácil, pero en México creo que pues la tierra es fértil y está el capital, está la industria, está el apoyo, están los asesores, está el talento. Yo vivo en Monterrey, sin embargo la oficina la tenemos en Ciudad de México. En Ciudad de México vamos a encontrar un talento espectacular. Entonces nos encanta lo que estamos haciendo y pues te agradezco muchísimo el espacio, David, a la orden, a la orden, David, Al contrario, a y la bueno, orden, a la orden. Monterrey y Ciudad de México sin duda son ciudades muy, muy competitivas con mucho talento, entonces mucho que hacer. Y bueno, y una empresa, un buen ejemplo, yo creo, de un océano azul, esto que están haciendo en el terreno de la logística. Mario Berlanga, CEO y socio fundador de Proximity Parks, muchísimas gracias. Seguimos con más en México Industry.